Toda información. Palabras textuales del señor Zapatero, dirigida en carta a nuestra asociación, diciendo que, bueno, que van a cambiar la política a Cuba, no han cambiado nada, cuando en Cuba se respeten los derechos humanos. Quiero recordar aquí que en Cuba todo el mundo come, todo el mundo estudia, todo el mundo tiene sanidad. Hay en este momento unas elecciones para elegir a los representantes de los ciudadanos que están amparadas en una Constitución y que es una Constitución mucho más garantista que la nuestra, que el voto es libre y secreto y que es una democracia participativa. Entonces, ante eso, ante esa realidad, ¿qué es lo que oponen nuestros gobiernos? Pues oponen algo como, por ejemplo, el nuestro, decir, y una serie de falacias elementales. Los mileuristas, en este país la mayor cantidad de jóvenes y de gente cobra de 600 a 800 euros. Eso no son 1.000 euros. Las viudas no tienen para comer directamente. Los jóvenes no tienen casa. ¿De qué me está usted hablando de derechos humanos? Estamos bloqueados. Estamos nosotros bloqueados por nuestros propios gobiernos. La policía que pagamos con nuestros impuestos sirve para reprimirnos a nosotros, no para ampararnos, no para evitar que haya. Llevamos 2.000 muertos en lo que va de año en accidentes laborales. En Cuba no hay accidentes laborales de ese tipo. No hay medicina, hay una medicina preventiva, por ejemplo, para los trabajadores. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos y cuando me hablas de bloqueo, mira, vivimos en una pantomima vergonzosa y vergonzante, que la gente bien nacida tendríamos que estar dando gritos para defendernos, defender a Cuba. Pero es que defender a Cuba es defendernos nosotros de la agresión de nuestros propios gobiernos. El imperialismo, en cualquier lugar, el norteamericano y sus aliados, uno de los elementos más esenciales en el trabajo ideológico, se trata no solo de bloqueo económico, sino bloquear la realidad de Cuba. Y para eso utilizan todos los medios, sus medios más poderosos. Y yo le diría a ustedes, yo por suerte lo traje, se lo voy a dejar a los camaradas del partido y lo voy a tratar de difundir los días que esté aquí. ¿Por qué no difunden el anuario estadístico de Cuba avalado por las Naciones Unidas y por todas las organizaciones panamericanas de la salud, donde plantean que la mortalidad de Cuba está a 5,6%, por debajo de cualquier país de América Latina y muchos países de Europa y de muchos estados del propio Estados Unidos? ¿Por qué no dicen que la expectativa de vida de los cubanos es 78 años, cuando al triunfo de la revolución no llegaba a 45? Hay una realidad. Las cosas negativas las podemos divulgar. Nosotros sufrimos un bloqueo doble. Cuando se derrumbó el campo socialista, la Unión Soviética, Cuba pasó un periodo especial. Pero ojo, todo el mundo decía que eso era como una, ¿cómo se llama esto? Como cuando el dominó, la ficha del dominó cae una y caen todas las demás. Se volvieron a equivocar. ¿Por qué razón se equivocaron? Porque las transformaciones sociales que produjo la revolución fueron de verdad y transformaron sustancialmente las condiciones de vida que tenía el pueblo al triunfo de la revolución. Y lo que planteó Fidel en el programa de Moncada se cumplió. Se nacionalizaron la industria eléctrica, la banca, se nacionalizó todo. ¿Pasó a manos de quién? Del pueblo. Ojo, a manos del pueblo de verdad, no a manos de los capitalistas, no a manos de empresas. Y esto sí no nos lo perdonan.
porque él decía en Cuba hay una democracia participativa, hay que perfeccionarla, lo digo ante la televisión y lo he dicho en todas partes del mundo. Fidel ahora ha planteado muy claramente al calor de las dificultades que tenemos, la necesidad de cambiar todo lo que sea necesario cambiar. Pero cuando dice todo lo que sea necesario cambiar, es en el contexto de la construcción del socialismo. Porque ¿qué es el socialismo? Bienestar para el pueblo, vivienda, eficiencia. Lo que no es eficiente no es socialista. A mí que no me digan, lo que no es bienestar para todo el pueblo no es socialista. Por lo tanto, nuestra lucha es por bienestar para el pueblo, no para una minoría, para la mayoría. Y hemos tenido que hacer concesiones. ¿Acaso cuando nos abrimos al mundo, al turismo, a la empresa extranjera, que forma parte del contexto siempre que se haga dentro de los parámetros de que el pueblo mantenga el patrimonio de sus bienes, mantenga su soberanía? Bien, dentro de ese tuvimos que abrirnos al turismo. ¿Y qué ha pasado? Se nos introdujo muchas cositas. Se nos introdujo cosas que no quiero mencionar, quizás la mencione en un campo más íntimo, pero se nos introdujo cuestiones del capitalismo, errores que hemos cometido también nosotros. Correcto, y además desde el punto de vista económico, una industria sin chimenea, no nos negamos a eso, y nuestro pueblo está preparado para ello. Porque si hablamos de cultura, uno de los pueblos más cultos, acabamos con el analfabetismo y ahora le estamos dando clases y preparándolo para la universidad hasta los que tenemos en las cárceles. ¿De qué hablamos? Hablamos, compañeros, de que para nosotros el bloqueo no es una ficción. A él, en mi país, un producto que tenga el 10% de algún componente norteamericano no puede entrar. Por eso no decimos embargo, la palabrita embargo, ¿qué? Es bloqueo, bloqueo total. ¿Por qué no dejan si la revolución tiene tantas dificultades? Y nosotros lo discutimos de verdad y con pasión. Nosotros decimos, ¿por qué no dejan que el pueblo norteamericano visite el hermano pueblo de Cuba? Admitimos ese reto, que vean la realidad, que vean efectivamente la pobreza que tenemos, cómo está el fondo habitacional, que vean nuestros errores, pero que vean también cuál es nuestro sistema democrático. Él decía que es participativo, ahora estamos en plenas elecciones, pero allí no hay propaganda, excepto que sí hay propaganda, la hacemos nosotros, mi institución la hace. Y ojo, ¿a quién se nomina a nivel de circunscripción el mérito? Allí no hay campaña electoral y esos son los que integran después los diputados a la Asamblea Nacional. Y nosotros tenemos que perfeccionar ese sistema electoral. Está sujeto a perfeccionamiento si la vida cambia. Quizás el delegado se queja que no tiene suficiente poder para resolver los problemas de la comunidad. En fin, nosotros hemos hecho esfuerzos en condiciones difíciles. Nosotros tenemos que mejorar nuestra eficiencia socialista. Nosotros tenemos que producir, porque si no producimos, no podemos producir un grupo de mejoras de carácter social, esas conquistas que logró el socialismo. Compañeros, esto es un tema que lamentablemente fuera de mi país muchos constructores del socialismo, entre comillas, a veces entre comillas, o de la ideología y de la construcción del socialismo y del comunismo, cogen de referencia y de parámetro a veces para conformar cómo debe construirse el socialismo en Cuba. Nosotros, como planteó el diputado en el artículo que me lo leí bien, en igualdad de condiciones con los yanquis, con Europa y con quien sea, pero en igualdad de respeto, discutiremos, hablaremos. Esa es nuestra premisa, porque no cederemos
ni un tantico así al imperialismo en ninguna parte del mundo. Muchas gracias.